La mayoría de las personas oran y esperan. Pero Florence Scovel Shinn descubrió una palabra secreta, tan poderosa, que el universo no tiene más opción que responder de inmediato. Y es curioso, porque pasamos los días corriendo, empujando, forzando las cosas, creyendo que debemos luchar para conseguir lo que deseamos. Le pedimos al universo, o a Dios, y después simplemente esperamos, cruzando los brazos, como si estuviéramos en una sala cósmica de espera y el recepcionista se hubiera ido a almorzar. Si eso te suena familiar, no estás solo. Pero al terminar este vídeo, sabrás exactamente por qué tus oraciones no han funcionado. Y, sobre todo, conocerás las palabras exactas que pueden cambiarlo todo, empezando esta misma noche. Todos conocemos esa frustración. Sientes que haces todo bien. Meditas, visualizas, escribes tus afirmaciones, intentas mantener buenas vibras. Y aún así, tu cuenta sigue vacía. Tus relaciones siguen siendo un caos. Y tus sueños parecen más lejanos que nunca. Llega un punto en el que te sientes impotente, como si corrieras en una cinta que nunca avanza. Pero la verdad es esta: nos han enseñado mal. No de forma malintencionada, pero sí equivocada. Nos han hecho creer que debemos rogar por lo que queremos, en lugar de ordenarlo desde la certeza interior del poder que ya tenemos. Piensa en cómo te expresas cuando deseas algo. Por favor, universo, si es tu voluntad. Ojalá pudiera tener. Desearía que las cosas cambiaran. ¿Lo ves? Esas no son palabras de quien reclama su herencia divina. Son las palabras de quien pide permiso. El secreto no está en orar y esperar. Está en saber qué decir y cuándo decirlo. Y eso es algo que casi nadie enseña. Porque el universo no responde a la necesidad. Responde al comando. No es un juego de súplicas. Es un juego de fe absoluta y declaración consciente. No pides un milagro. Afirmas que el milagro ya es tuyo. Y esto no es solo filosofía positiva. Es una ley espiritual, tan real como la gravedad. Funciona siempre. Florence Scovel Shinn lo descubrió hace más de un siglo. Ella observó que ciertas palabras, dichas con total convicción, provocaban transformaciones inmediatas en la vida de las personas. No después de semanas o meses. Inmediatamente. A eso lo llamó la palabra de poder. Pero había un detalle crucial: el momento. El instante más poderoso para dar una orden al universo no es durante el caos del día, cuando la mente consciente está llena de ruido. Es en esos minutos sagrados justo antes de dormir. Tu mente subconsciente es un jardín fértil, y las últimas palabras que plantas antes de dormir son las semillas que crecerán en tu realidad mientras sueñas. En ese estado, la mente consciente, la que duda, analiza y teme, se apaga. Es como si el guardia del club se retirara, y pudieras colar tu mensaje más importante directamente al área VIP de tu mente. Mientras duermes, tu subconsciente trabaja incansablemente para alinear tu mundo exterior con tus órdenes internas. La ciencia lo ha demostrado. El cerebro es más receptivo a la programación en el estado Z, ese punto entre la vigilia y el sueño. Es cuando la hipnosis es más efectiva, el aprendizaje más rápido y la mente está más abierta a nuevas realidades. Mientras otros se quedan dormidos viendo series o revisando el teléfono, tú vas a reprogramar tu mente para el éxito. Y aquí está la diferencia. Cuando pides, tu energía suena así: por favor, universo, si puedes, ayúdame a tener más dinero. Pero cuando ordenas, todo cambia. Yo ordeno ahora abundancia ilimitada en mi vida, y la recibo con gratitud. ¿Sientes la diferencia? Una viene desde la carencia. La otra, desde el poder y la certeza de quien sabe quién es. Un CEO creador junto al universo. Otro ejemplo. Pedir sería decir: espero encontrar amor algún día. Pero ordenar es decir: yo magnetizo ahora a mi pareja perfecta, y ambos nos reconocemos de inmediato. Cuando ordenas, no estás esperando que el universo te escuche. Estás afirmando lo que ya es verdad en el plano espiritual y llamándolo a manifestarse en el físico. Tu subconsciente, ese imán poderoso, empieza a moverlo todo para que tu mundo exterior refleje tus palabras interiores. Déjame contarte una historia. Sara, una de mis alumnas, estaba ahogada económicamente. 2 trabajos,
sin descanso, y aún así, no llegaba a fin de mes. Le enseñé esta técnica. Durante 3 semanas, repitió su comando cada noche antes de dormir, con total convicción. 3 semanas después, recibió una llamada inesperada. Una empresa en la que había trabajado 5 años antes la buscaba porque le debían dinero de un fondo olvidado. $18,000 esperándola a su nombre. No fue suerte. No fue un milagro que desafió las leyes del mundo. Fue el universo respondiendo de la forma más simple y perfecta. Otro caso, Marcus. Buscaba una oportunidad de negocio desde hacía años. Gastó miles en cursos. Nada funcionaba. Hasta que comenzó a dar su comando cada noche. 2 semanas después, su vecino le habló, casualmente, de una idea de negocio. Hoy, esa conversación casual se convirtió en una empresa que genera 6 cifras al año. Así funciona el universo. No usa nuestra lógica, sino su propia inteligencia divina. Ahora hablemos de cómo hacerlo tú. La fórmula es sencilla y ha cambiado la vida de miles de personas. No necesitas rituales largos ni meditaciones eternas. Solo una declaración poderosa, cada noche. Primero, agradece. Siente gratitud genuina por 3 cosas en tu vida. No solo pienses en ellas, siéntelas en el pecho. Eso cambia tu frecuencia del deseo a la abundancia. Luego, respira profundo. Al exhalar, pronuncia con fuerza. Espíritu infinito, yo ordeno ahora que mi bien perfecto se manifieste. Estoy siendo divinamente guiado y sé exactamente qué hacer. Agradezco por tener ya toda la riqueza, salud y felicidad que deseo. Y sé que el universo no tiene otra opción que responder. Y así es. Después, añade tu orden específica. Ordeno que la oportunidad laboral perfecta se manifieste ante mí ahora. Ordeno que la salud radiante fluya por cada célula de mi cuerpo. Ordeno que mi pareja ideal me encuentre con facilidad y armonía. Cuando termines, no lo pienses más. No te preocupes por el cómo. Tu palabra ya está trabajando. Los errores más comunes son 4. Decirlo sin convicción. Si no lo sientes real, tu subconsciente no lo creerá. Intentar controlar el cómo. No es tu tarea. Tu tarea es declarar y permitir. Buscar resultados demasiado pronto. Las semillas necesitan tiempo. Usar lenguaje débil. No digas ojalá, quizás o si está destinado. Declara como el ser poderoso que eres. Y esto es lo que notarás al practicarlo. Dormirás mejor. Despertarás con más claridad y energía. Te sentirás más centrado, confiado y alineado. En 24 a 48 horas, comenzarás a notar señales, llamadas inesperadas, ideas repentinas, oportunidades que aparecen, dinero o cosas que habías olvidado. En semanas, verás transformaciones mayores. Porque el universo no se comunica con palabras, sino con sincronicidades, intuición y coincidencias. Así que esta noche, apaga tus dispositivos media hora antes de dormir. Agradece 3 cosas. Pronuncia tu orden con convicción. Añade tu declaración personal. Y duerme sabiendo que ya está hecho. Hazlo 30 noches seguidas. Si lo haces con fe verdadera, tu vida cambiará de formas que te sorprenderán. No porque haya magia en las palabras, sino porque estarás usando las leyes del universo tal como fueron diseñadas. Esto es lo que abre la puerta a una vida guiada por la gracia, no por la lucha. No se trata de trabajar más duro, sino de trabajar en armonía con el poder que siempre ha estado dentro de ti. Así que dime, ¿qué vas a ordenar al universo esta noche? Y si quieres seguir aprendiendo estas enseñanzas sin adornos, suscríbete y activa las notificaciones. Recuerda, no estás esperando tu bien. Lo estás ordenando. Y ya viene en camino. El universo está escuchando.